Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, junto con su misericordia y sus bendiciones. Les habla Isamer Quevedo del Centro Islámico Boliviano aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vamos a continuar hablando sobre el peregrinaje y sobre los distintos preceptos relacionados con él en el Islam, asumiendo que el peregrinaje es el viaje de la vida del musulmán y que generalmente es una travesía bastante épica y que cambia drásticamente la vida del creyente. Hoy vamos a hablar sobre los requisitos previos al peregrinaje, o si lo queremos plantear de otra manera, los requisitos de obligatoriedad de realizar el peregrinaje. Primero que nada, debemos mencionar que Allah subhanahu wa ta'ala, que Dios estableció la obligación de peregrinar en el Sagrado Corán. Está en la Surat Al-Imran, la número 3, la ley 97, donde dice Allah subhanahu wa ta'ala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, walillahi ala nasi hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Esto significa que Allah subhanahu wa ta'ala impuso como obligación el peregrinaje a la casa santa de la Kaaba en la ciudad de la Meca, pero que esto es obligatorio solamente para los que tienen condiciones, para los que cumplen con los requisitos tal vez. Entonces, desde aquí ya vemos la obligatoriedad, sí, pero con condicionantes, ¿no es cierto? Con ciertos requisitos. También debemos entender que esta obligatoriedad es importante, es enfática, es, podríamos decir, fundamental en el Islam, ya que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo: Bunya al-Islamu ala khamsa. El Islam se fundamenta o se levanta sobre 5 pilares, 5 fundamentos. Y mencionó Shahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, el testimonio de fe; Iqam as-salah, la práctica del rezo; Ita zakat, el pago de la limosna a la gente necesitada; Sawma Ramadán, el ayuno de Ramadán; wa Hajj al-Bayt liman istata'a ilayhi sabila, y el peregrinaje a la casa santa de la Meca para quien tiene las condiciones y tiene la intención devota. Entonces vamos con estos requisitos previos. El primero y el más obvio tal vez es el del Islam, que estas obligaciones religiosas obviamente las asumen y las desean cumplir los que son musulmanes, los creyentes que entregan o desean entregar su vida a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese sería el primer requisito, ¿cierto? Esta es una obligación solo para aquellos que tienen fe en Allah, que es el legislador, el que impone las obligaciones y también el que permite hacer ciertas cosas. El segundo requisito es ser hábil. Aquí, por ser hábil, nos referimos a una persona que tiene cierta responsabilidad de cumplir con las leyes. En el Islam, no todos los seres humanos son responsables de cumplir con los mandamientos de Allah. Ustedes saben que los menores, los dementes y los que están en un estado de inconsciencia, como los que están en coma o durmiendo, no son responsables ante Allah subhanahu wa ta'ala por las cosas que hacen, y en el día del juicio final no tendrán que rendir cuentas por lo que hacen. Reitero, menores, dementes y personas que no están conscientes. ¿Ya? Entonces, un requisito, el segundo requisito para la obligatoriedad del peregrinaje es no estar en una de estas categorías. Es ser alguien adulto, alguien con uso de razón y estando consciente, ¿no es cierto? Bien. Tercero, tenemos que debe ser una persona mayor.
Esto, como les dije, es también parte de lo que es ser responsable. Entonces, el segundo y el tercer requisito son muy similares, ¿no? Tienen que ver con ser hábil, ser responsable por sus actos ante Allah subhanahu wa ta'ala y por lo tanto ser el objetivo de los mandamientos, el sujeto de los preceptos religiosos. 4. Debe ser una persona libre. Ustedes saben, a través de la historia ha existido un fenómeno bastante negativo y reprochable que es la esclavitud. Entonces el Islam impuso la mayoría de las obligaciones religiosas solo para la gente libre, es decir, para los que no son esclavos, para no aumentarle su problema y su carga a los que son esclavos, porque ya suficiente es con tener que cargar con sus amos y sus patrones, ¿no es cierto? El Islam exime al esclavo de esta obligación del peregrinaje y de varias otras obligaciones. 5. Tenemos el tema de la posibilidad, es decir, de estar en posibilidades de realizar el peregrinaje. Y aquí es donde debemos detallar un poco, ¿sí? Por ejemplo, debemos estar en posibilidades físicas y económicas. Respecto a las posibilidades físicas, ya debemos decir que esto se refiere a cierta salud, ¿no? Estar en una buena condición de salud, estar con una edad donde todavía tenemos fuerzas, donde todavía podemos reaccionar a ciertos peligros, porque durante el peregrinaje hay que caminar mucho, a veces hay que estar bajo el sol. Estamos hablando de una ceremonia, un ritual donde se juntan millones de personas, entonces a veces probablemente tengamos que estar en una aglomeración, ¿no? Ha habido casos, especialmente cuando vienen los iraníes, se arman unas manifestaciones, protestas y choques, conflictos, y lamentablemente algunas personas mueren aplastadas, ¿no? Porque estamos hablando de millones y millones de peregrinos que se reúnen. Bien, entonces, estar en condiciones físicas se refiere a estar sano, poder moverse, tener fuerzas, ¿sí? Tener coordinación, ¿ya? Y también hace referencia a otra cosa, que no haya impedimentos, por ejemplo, algún gobierno, alguna guerra o algún grupo criminal, ¿no? Como esos del ISIS, por ejemplo, que hubiesen tomado control de una zona por la cual tenga que transitar el peregrino. En la época de las cruzadas, por ejemplo, los famosos caballeros templarios atacaban a las caravanas de peregrinos, incluso llegaron a asesinar a familiares de Salah ad-Din al-Ayyubi, ¿no es cierto? Entonces, parte de las condiciones físicas es que no haya este tipo de obstáculos, impedimentos físicos para la seguridad y el paso de los peregrinos. Ahora, respecto a las condiciones económicas, se entiende que la persona, el peregrino, debe poder pagarse su pasaje, debe poder pagarse sus viáticos, los trámites, como ser sacar visa, toda clase de trámites que requiera en su viaje. Y además de eso, debe dejar dinero para su familia, para poderse sustentar, y además de eso, estar libre de deudas. Recordemos que las personas endeudadas no se consideran personas obligadas a peregrinar, ¿ya? Y también recordemos que la deuda es una obligación que tiene el creyente respecto a los derechos materiales, los derechos económicos de alguien más. Y recordemos también que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no hay ningún pecado más grave, aparte de los pecados capitales mencionados, que morirse dejando una deuda y no haber dispuesto nada para que esa deuda se pueda saldar. Imagínense ustedes, no hay ningún pecado más grave, aparte de los capitales ya mencionados, que morirse dejando una deuda sin haber dejado las condiciones o haber establecido las condiciones necesarias para que esa deuda se salde. Entonces, ojo, los deudores, no es nomás ir por aquí por allá como un colibrí prestándose plata de flor en flor como una abejita, ¿no es cierto? Y dejando un rastro de deudas por todas partes, porque las deudas los van a
hacer sufrir en el día del juicio final. Si no tiene comisiones, entonces no gaste, evite prestarse, evite endeudarse. Y bueno, aquí en el peregrinaje entonces, el que tiene deudas, ¿sí?, no hace el peregrinaje. Primero pague sus deudas, cumple con lo que es su obligación. Dios no se va a hacer ni más rico ni más pobre porque usted no vaya a la Meca. ¿Ya? Entonces, por favor, tomar en cuenta eso. Es más importante pagar las deudas que hacer el peregrinaje. ¿Ya? Lo mismo con la manutención y con los gastos necesarios para la casa. Es más importante que su esposa, sus hijos, sus padres ancianos, por ejemplo, estén en una buena situación económica a que usted haga el peregrinaje. ¿Ya? La buena situación, la manutención de su familia, por lo menos de la parte obligatoria de su familia, es una obligación más urgente y más prioritaria que hacer el peregrinaje. También se menciona que los gastos del peregrinaje no se pueden solventar utilizando el capital activo o el capital operativo del negocio del musulmán. Es decir, que usted no puede quebrar su negocio, ¿sí?, solamente para hacer el peregrinaje. El dinero que usted utilice para su peregrinaje no tiene que motivar que su negocio o su empresa vaya a la quiebra. Ya, eso es muy importante tomar en cuenta. No debe salir de esos recursos necesarios para el funcionamiento operativo de su empresa. Bien, entonces, esas son cuestiones importantes relacionadas con las deudas, ¿ya? Y también a la mujer se le agrega un requisito que es contar con un mahram, es decir, con un familiar varón que la acompañe durante el viaje del peregrinaje, si es que no va a ir con sus padres o con su esposo, si está casada. En algunas escuelas se agrega que entre varias mujeres mayores y serias pueden acompañarse unas con otras, pero eso es una especie de licencia especial en algunos casos. El peregrinaje obligatorio se hace una vez en la vida y se lo llama en árabe Hajjat al-Islam, ¿ya? Es decir, que es obligatorio por ser musulmán. Y este es una vez en la vida. Entonces, si la mujer desea realizar este peregrinaje obligatorio y tiene todos los requisitos, su esposo, por ejemplo, no le quiere autorizar, ella puede realizarlo por su cuenta, porque en este caso la obligación de hacer el peregrinaje está por encima de la obligación de obedecer a su esposo. Pero si el peregrinaje ya no es el obligatorio, sino que son otros peregrinajes extra que desea realizar la mujer, entonces ahí la prohibición de su esposo entra en vigencia y no puede viajar si su esposo no le autoriza o sin lograr que su esposo esté de acuerdo con el viaje. ¿Ya? Entonces ese es un detalle importante. Bueno, hermanos, así de manera breve y rápida, esos fueron los requisitos para la obligatoriedad del peregrinaje para cada persona. Que Dios nos dé éxito para poder cumplir con su voluntad, para cumplir con los fundamentos del Islam, para hacer el bien a los demás y para lograr la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Nos vemos inshallah pronto.